La definición de inteligencia es la capacidad de un ente de crear un modelo que explique el pasado y el presente y prediga el futuro. Y cuanta más certeza, cuanta más rapidez, cuanta más globalidad, cuanta más coherencia tenga este modelo, mayor se considera el nivel de inteligencia. Entonces, ¿de dónde viene el coaching? El coaching parte, o todo lo que estoy haciendo, parte de que tengo un modelo, lo voy a llamar de salud. Y la salud puede ser personal, interpersonal o impersonal. Y le voy a agregar uno más que es transpersonal. Pero este voy a hablar después. Entonces, fíjense como mi modelo mental de salud es, para los que se acuerdan, que hacha se escribe con H. Entonces, cuando yo voy por el mundo y veo a la gente escribir hacha así, digo, no, así no te van a entender nadie, o van a pensar que eres un tonto y que no sabes escribir español. Porque la palabra hacha, el spelling, ay, perdón, me estoy dando cuenta, pero ustedes están mirando por ahí, está bien, recién vi. La palabra hacha va con H. Pero ¿cómo lo sé? Porque tengo un modelo mental de la forma correcta de escribir hacha. Yo tengo un modelo mental de la forma correcta de hacer negocios. Tengo un modelo mental de la forma correcta de comportarse con otras personas. Tengo un modelo mental de la forma de comer. Tengo un modelo mental de la forma de hacer ejercicios. Y confío en ese modelo mental para explicar lo que pasa y predecir el futuro. Y mi capacidad predictiva me permite diseñar un curso de acción para traer a la realidad el futuro que aspiro. Entonces, les cuento un ejemplo. Tenía un modelo mental sobre el ejercicio y pueden ver el video que hice sobre el ejercicio, que lo hice por años. Y mi modelo mental de ejercicio, basado en un libro, varios libros que leí, es que hacer ejercicio una vez por semana con mucho peso y pocas repeticiones lentas era la mejor forma de crear salud física y crear músculo. ¿Por qué? Porque se rompe el músculo y después de una semana de recuperar, hay que descansar toda una semana, entonces hace 10 minutos, 5 minutos de ejercicio y una semana de recuperación. Lento, todo. Está bien fundado, leí el libro, me parecía bien fundado todo y lo hice años. Un amigo me recomendó un entrenador, un polaco que tiene, no sé, como 12 medallas de oro y es campeón mundial máster. Tiene 64 años y parece un bebé, su flexibilidad. O sea, campeón mundial de levantamiento de pesas olímpico, que es distinto que el levantamiento de pesas de fuerza, este tiene más que ver con potencia, velocidad y una serie de cosas. El tipo tiene un cuerpo como, como a mí me gustaría ser. Digo, como en la película When Harry Met Sally, que la mujer finge un orgasmo y la otra que está en otra vez dice, yo quiero lo mismo que come ella. Yo quiero lo mismo que hizo él, pues para tener ese cuerpo yo quiero hacer lo que hace él. Entonces fui y me paré en la balanza, además comer, dieta, todo. Tengo un modelo de todo lo que estudié toda mi vida. Me paré en la balanza y me dice, bueno, estás en peso. Digo, qué bien. Y después me midió mi estructura corporal, me dice, estás gordísimo. Digo, ¿cómo decir? Tenés un montón de grasa. Así es polaco, el tipo es entrenador de equipos olímpicos, no es coach. No, de coach no tiene nada. O sea, cero preocupación por mi amor propio, por nada. No me dijo, eres un cerdo, pero más o menos. Está, está lleno de grasa por todos lados, qué gordo. Digo, bueno, está bien, está bien. Dime lo que en realidad piensas de mí. A ver, no ahorres palabras, por favor, dime la verdad de lo que piensas. Y entonces me dice, a ver, ¿pero qué estás haciendo? Le digo, bueno, y le conté el plan de ejercicio que tenía. Me dice, es una mierda eso, no sirve para nada. Tenés que hacer ejercicio con menos peso todos los días, 1 hora por día. Le digo, bueno, pero el libro lo escribieron los médicos no saben un carajo, nada. El único que sabe es el coach. Digo, no llegué a decir nada. Y antes dice, pero al final, ¿quién es el coach acá? Digo, no, usted. No argumento. Bueno, pues además me dice, ¿y vas a comer cada 3 horas? Le digo, no, pero yo leí la dieta, el ayuno intermitente. Nada, desayuno a las 6 de la mañana, a las 9 vas a comer otra vez y a las 12 y después tal, y te tenés que llevar la cuenta. Ok,
¿ok? Cambié, bueno, no cambié todo porque desayuno café con aceite de coco, que es, o sea, encontré una manera de hacer algo parecido a lo que hacía antes, pero de acuerdo a las reglas que me dio este tipo. Pero me cambió mi modelo mental. Y la verdad que me midió después y efectivamente era mejor que lo que yo hacía. También me lleva mucho más tiempo, pero ahora, ¿qué cambió? Mi disciplina sigue siendo la misma, pero yo tenía la disciplina orientada a un modelo mental sobre salud física que no explicaba correctamente y por lo tanto no me permitía diseñar porque con los ejercicios que estaba haciendo no estaba consiguiendo el cuerpo que quería. Ahora, ¿qué diferencia hay entre este tipo y yo, además de las 12 medallas de oro y ser campeón del mundo? Las pequeñas diferencias y de 20% de grasa corporal, además de eso, de esas pequeñas diferencias, que el tipo tiene un modelo mental de que funciona. Tiene toda una estructura de ejercicios, es como yoga con pesas y con un peso más liviano, con mucho más ejercicio de flexibilidad, hecho para el deporte que hace él, que es levantamiento de pesas olímpico, como le dije, parece un bebé, el tipo, es increíble, parece un yogi. Y de hecho, me dicen, no, tengo muchos profesores de yoga que vienen porque están hiper extendidos y no tienen el músculo suficiente para mantener sus articulaciones. En fin, es un estudioso, tiene 64 años, se pasó toda su vida estudiando preparación física. Con él no me voy a discutir. Entonces, el tipo tiene un modelo de salud personal que requiere, en términos de dieta, ejercicio, descanso, meditación, todo. Dije, bueno, ok, me agarro un coach y este tipo me puede ayudar a conseguir el cuerpo o la estructura física que yo quiero conseguir. ¿Qué decimos nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos un valor agregado? Porque tenemos un modelo, o por lo menos yo estoy tratando de construir un modelo perfeccionándolo científicamente, en el sentido de contrastación empírica y validez lógica, de cómo vivir mejor a cada nivel. Una parte de mi modelo sobre la ética personal y las relaciones interpersonales y la capacidad de vivir en sociedad depende de la honra de los compromisos. Como digo, ¿por qué? Porque todo va mejor cuando la gente se tiene confianza. ¿Y de dónde viene la confianza? De saber que cuando alguien da su palabra, va a cumplir lo que dijo y si no puede, te va a avisar. Y si te avisa, va a trabajar contigo para resolver las consecuencias que su falta de cumplimiento te pueda causar. Cuando la gente cree eso de cada una, es mucho más fácil vivir en sociedad, mucho más fácil trabajar en equipo o en empresa o en cualquier grupo interpersonal. Interpersonal es que nos conocemos. Impersonal es con cualquier ciudadano, con cualquiera que viva, cualquier ser humano con que me cruce. Y personal es, bueno, mío. Entonces, y a nivel personal también tiene que ver con la integridad, la ética, los valores, el hecho de cumplir mis promesas, dar mi palabra, honrar, etcétera. Entonces yo creo eso. No es un dogma, es algo que está igual que cualquier cosa científica, tiene validez lógica, porque cuando lo piensas, una promesa es un compromiso, no lo voy a explicar todo. Y también tiene validez empírica, pues si ustedes miran a quién le tienen confianza, van a ver que hay una superposición casi perfecta entre la gente que les cumple compromisos o les avisa si no puede y la gente en que ustedes confían. Y viceversa, los que no les cumplen y no les avisan, rápidamente les pierden la confianza. Entonces, ajusta, no es algo así como metafísico, es algo muy, muy, muy práctico. Entonces, digo, bueno, una vez que tengo eso, ahora hay que hacer el ejercicio, como el tipo del polaco este, que tiene todo un sistema de ejercicio, y lo leí y digo, bueno, está bien, es un modelo mental distinto, pero hay un montón de gente que tiene ideas de cómo ejercitarse y cómo hacer eso, pero la diferencia no está en el modelo es fundamental, porque el otro también lo hice, pero no me daba resultado. Hay que tener el modelo y después hay que hacerlo.